Dos policías racistas humillan a un veterano negro con pintura verde, hasta que aparece su hijo y cambia la historia. Pintura verde goteaba al suelo. Un anciano estaba sentado en una silla dura, aparentemente incapaz de moverse. Estaba cubierto de la sustancia verde venenosa. Su cabeza y hombros brillaban en la penumbra y uno de los policías agarraba una lata de pintura junto a él, sonriendo. Un segundo policía permanecía un poco más lejos, negando con la cabeza burlonamente mientras miraba al veterano manchado. Varias personas en el pasillo, al ver todo esto, apartaron la mirada y salieron apresuradamente, como si temieran siquiera presenciar aquella injusticia. El anciano no dijo ni una palabra, solo miró a quienes se burlaban de él y no dijo nada. Estaba demasiado ofendido, pero mantuvo su dignidad, pues no quería ser como sus ofensores. «Oye, Tom, mira», dijo el primer policía, volviéndose hacia su compañero. «Creo que este color hace que el uniforme parezca aún más interesante». «Sí», respondió su camarada, mirando la chaqueta del veterano, ahora también salpicada de pintura. «Ojalá entendiera quién manda aquí». Hablaron en voz alta y abiertamente, como si intentaran deliberadamente humillar aún más al anciano. Sin embargo, ninguno de los presentes los defendió. Todos pasaron de largo o fingieron no darse cuenta. Solo una mujer se asomó desde la oficina contigua para ver qué sucedía, pero al ver la escena tóxica, se refugió de inmediato y cerró la puerta sin hacer ruido. «No te muevas, viejo», dijo el matón principal con uniforme de policía. «O le pondremos otra capa». Como hipnotizado, el veterano permaneció inmóvil, apenas secándose ocasionalmente las desagradables ojeras con la manga. Apenas reaccionó. No había desafío ni miedo en su mirada. Solo había una profunda decepción por el país, que una vez consideró su hogar. Antes de llegar tan lejos, era solo Robert Wilkerson, un veterano que había servido en zonas conflictivas. Ya rondaba los 70 y pocos, conocían sus logros. Rara vez hablaba de los riesgos que había corrido con su vida. Había luchado en conflictos extranjeros, se decía que había resultado herido, pero nunca presumía de sus cicatrices. En su casa, en un tranquilo suburbio de un pequeño pueblo de Estados Unidos, vivió su vejez en paz, cultivando hortalizas en su propia parcela, cuidando un pequeño huerto y ocasionalmente ayudando a sus vecinos a reparar cercas. Su esposa había fallecido hacía unos años y desde entonces vivía solo. En el pasillo de su casa, en una estantería común, había un par de fotografías antiguas. En una aparecía joven, sonriendo junto a sus compañeros. En la otra, una cálida escena familiar, su esposa, su hijo y él. También de gala, pero ya con pequeñas arrugas en el rostro. Además, tenía méritos y premios que guardaba en una vitrina especial, aunque consideraba innecesario enseñárselos a nadie. A Robert no le gustaban los alborotos y rara vez iba al pueblo, pero ese día fue específicamente a la comisaría. Había tenido un incidente doméstico, alguien había destrozado parte de su valla y habían aparecido grafitis obscenos en la pared de su casa. Le aconsejaron que escribiera una declaración para que pudieran llamar a la policía local y dejar constancia del vandalismo. Pensó que lo ayudarían. Nunca sospechó ni por un instante que se encontraría con un trato grosero y humillante. Esa mañana se vistió con pulcritud, planchó una camisa sencilla y sacó un pantalón informal del armario. Se puso una cazadora oscura y tomó el autobús a la estación, pues el coche tenía muchos años y el veterano temía que no arrancara. En el vestíbulo de la comisaría esperó pacientemente a que el agente de guardia estuviera libre, pero la espera se alargó. Finalmente, uno de los policías lo vio y le hizo una seña con un firme asentimiento. Robert se acercó y quiso explicarle que quería presentar una denuncia. El policía, sin escucharlo hasta el final, le dijo con rudeza: «Espere ahí, sin ofrecerle silla ni conductor». Pasó el tiempo y no hubo ayuda. Robert se cansaba poco a poco, pero aún aguantaba, hasta que otro policía se acercó y le preguntó con desprecio por qué estaba allí y si su declaración tendría algún sentido. Como si la función de las fuerzas del orden no fuera proteger, sino dudar de si valía la pena proteger. Cuando dos policías se acercaron, se dio cuenta de que era mejor mantener la calma. Dijo que alguien había escrito palabras ofensivas en su cerca y había roto la puerta.
Los policías, con los ojos entrecerrados, se miraron. Uno de ellos sonrió. «¡Qué lástima! O quizá lo hiciste todo tú solo para tener un seguro». El anciano, al oír esto, apretó ligeramente los puños, pero no lo demostró. Intentó explicar con calma que necesitaba ayuda, no falsas acusaciones. En respuesta, el policía se limitó a sonreír burlonamente. «Tenemos mucho que hacer», dijo el primero, «y tienes suerte si conseguimos sacarte un minuto». En ese momento, había varias personas en la sala de guardia, todas con diferentes quejas. Las miradas de los presentes se dirigieron furtivamente a Robert, pero nadie se levantó ni intentó entablar conversación. Parecía que todos temían involucrarse con estos empleados, que claramente abusaban de su poder. Robert sentía que no había igualdad de oportunidades. Era evidente que lo trataban con desdén. Uno de los policías, cuyo nombre en la placa era Tom, miró de reojo el cabello canoso de Robert. «¿Cuánto tiempo llevas mostrando tus medallas? ¿Podrías enseñarme tus certificados de premiación?» «No llevo medallas en el bullicio de la ciudad», respondió Robert con serenidad. «Solo vine a escribir una declaración». «Vaya, vaya», dijo Tom con una sonrisa. «¿Te crees importante?» El interlocutor habló con sarcasmo, sin el menor atisbo de respeto por la edad. El segundo policía, rebuscando en un cajón del escritorio, sacó de repente una especie de bote parecido a pintura en aerosol que suele usarse para marcar. «Quizás deberíamos refrescarle el cabello. ¿Está sentado aquí tan serio?» Robert se dio cuenta de que no llevo medallas en el bullicio de la ciudad, respondió Robert con serenidad. «Solo vine a escribir una declaración». «Vaya, vaya», dijo Tom con una sonrisa. «¿Te crees importante?» El interlocutor habló con sarcasmo, sin el menor atisbo de respeto por la edad. El segundo policía, rebuscando en un cajón del escritorio, sacó de repente una especie de bote, parecido a pintura en aerosol, que suele usarse para marcar. «Quizás deberíamos refrescarle el cabello». «¿Está sentado aquí tan serio?» Robert se dio cuenta de que no bromeaban, pero ya era demasiado tarde. Quiso decir algo, pero los policías no le dieron la oportunidad. Uno lo agarró del codo, lo jaló bruscamente delante de ellos, otro le puso una lata en el pelo y le roció varias veces pintura verde brillante. El pelo canoso se tiñó al instante. La pintura le corrió por la frente y le penetró en los ojos. Alguien gritó, pero enseguida se calló. Nadie lo defendió. El anciano guardó silencio, solo bajó la mirada, dándose cuenta de que, si se resistía, las cosas podrían empeorar. No era la pintura lo que dolía, sino la humillación misma. Cuando tú, un veterano, un esposo, un padre, un hombre que sirvió a su país con honor, eres humillado de esa manera. La escena de humillación se desarrolló rápidamente. Tom sujetó a Robert por el hombro, presionándolo contra la silla, y su compañero, con evidente placer, roció pintura. Con cada nueva presión del bote, el rostro y la ropa del veterano se cubrían con una capa cada vez más espesa de un verde venenoso. Las risas groseras de ambos uniformados resonaron al unísono. Durante el camino, hicieron comentarios insultantes. Y ni siquiera el oficial de guardia los interrumpió. Parecía que todos observaban con indiferencia esta desgracia. «¡Basta!», dijo finalmente una mujer en la sala, pero su voz era demasiado baja y casi nadie la escuchó. «¿Quieres más?», respondió uno de los policías con rudeza, sin soltar el bote. La mujer se sentó, sorprendida por el tono agresivo, y guardó silencio. Robert, aunque sentía que le ardían los ojos por la pintura, decidió no perder la compostura. Comprendía que si se precipitaba ahora, todo podría acabar mucho peor. Sabía controlar sus impulsos emocionales desde sus días de servicio, cuando le enseñaron a resistir bajo fuego, pero por mucho que aguantara, la humillación ya lo había calado hondo. Tras terminar la burlona pintura, los policías finalmente dejaron de presionar la lata. Uno miró a Robert, cubierto de pies a cabeza, y dijo con una nota burlona: «Qué lástima que no haya rojo, te quedaría bien». Lo dejaron sentado en una silla, sucio, confundido. Ya se había formado un charco en el suelo. Robert cerró los ojos y guardó silencio, intentando que sus manos dejaran de temblar.
El corazón le latía con fuerza, pero respiraba con calma. Su experiencia militar le había enseñado a sobrevivir en las circunstancias más difíciles. Alguien pasó por la puerta, miró dentro de la habitación, vio esa imagen desagradable y se fue rápidamente. Nadie intentó pedir ayuda ni detener el acoso. Robert no entendía por qué todos guardaban silencio. Sentía una profunda desesperación, pero en lo más profundo de su corazón había un rayo de esperanza. Después de todo, tenía un hijo que siempre acudía al rescate. Solo había que pedírselo. Después de un rato, permitieron que Robert se levantara. Sintió gruesas gotas de pintura resbalándole por el cuello. Quería quitarse esa vergonzosa mezcla lo antes posible, pero a nadie en la comisaría parecía importarle su sufrimiento. Ni siquiera le dieron un paño húmedo para lavarse. Solo le dijeron: «Ve a buscar uno en el baño tú mismo». Robert no discutió. Sabía que a veces una confrontación directa terminaba en más violencia. Avanzó lentamente por el pasillo, intentando no mirar a quienes estaban a su lado. En el pequeño cuarto que servía de baño, encontró un lavabo, pero el agua del grifo era pequeña y estaba helada. Intentó lavarse la pintura del pelo y la frente. Las toallitas se convirtieron rápidamente en grumos resbaladizos. Quedaron manchas verdes en su rostro. En cierto modo, la situación parecía desesperada. Sin embargo, Robert sabía que necesitaba mantener la cabeza fría. Tras secarse de alguna manera, se sentó en un banco del pasillo y en silencio comprendió que no tenía sentido intentar presentar una queja en ese momento, pero tenía que contarle a su hijo lo sucedido. A él mismo no le gustaba pedir ayuda, pero comprendía que a veces no podía salir adelante sin el apoyo de su familia. Marcó el número y esperó un buen rato la respuesta. Tuvo que superar su vergüenza. Después de todo, no quería preocupar a su hijo. Contestó el mayor Jason Wilkerson, un oficial militar que había servido en el ejército de los Estados Unidos durante muchos años. Su hijo respondió secamente con tono profesional: «Papá, ¿estás bien?». Robert ni siquiera tuvo tiempo de encontrar las palabras adecuadas. Solo pudo decir, sin saber bien qué decir: «Hijo, yo no sé cómo explicarte esto. Estoy en la comisaría. Necesitaba presentar un informe. Aquí ocurrió una situación extraña. Estoy un poco cansado. No me siento bien». Las palabras salieron despacio, pues al veterano le daba vergüenza siquiera hablar de lo que le habían hecho. Pero Jason comprendió de inmediato que no se trataba de un simple malentendido. Sintiendo la tensión y la depresión en la voz de su padre, preguntó: «¿Estás solo ahí? ¿Alguien te hizo daño?». Robert guardó silencio un momento. Oyó a alguien reír a lo lejos, probablemente los policías. Finalmente dijo en voz baja: «Por favor, vengan, si pueden. Aquí está la dirección del sitio». «Llegaré enseguida, padre», respondió la voz segura del hijo. «Espere». En ese momento, la llamada terminó. Robert guardó el teléfono y miró hacia la puerta que daba al salón principal. No sabía cuáles serían las consecuencias, solo sabía que su hijo no lo dejaría pasar. Los minutos se hicieron dolorosamente largos. Robert pensó distraídamente en cómo una vez había vestido un uniforme militar con dignidad, defendido con orgullo el honor de su país en el extranjero, y aquí, en su tierra natal, era un don nadie a los ojos de estos dos hombres rudos vestidos con uniformes de policía. Estaba amargado, pero lo soportó en silencio. Aproximadamente una hora después, un hombre de mediana estatura con un estricto uniforme militar apareció en el salón. En sus hombreras lucía la insignia de mayor, sus hombros eran erguidos y su paso firme. Era su hijo, el mayor Jason Wilkerson. Miró a su alrededor, vio a su padre en el estrado y de inmediato notó su ropa manchada de pintura y el color antinatural de su cabello gris. Aunque el rostro del mayor respiraba moderación, había una ansiedad oculta en sus ojos. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué pasó aquí?». Robert meneó la cabeza y respondió en voz baja: «No te preocupes, solo quería escribir una declaración, pero al parecer no les caí bien». Compensó el insulto con voz queda e intentó sonreír con fuerza. «Ya pasó».
El mayor se sentó a su lado, notó las manchas en la silla y percibió el peculiar olor a pintura que impregnaba la ropa de su padre. Su mirada se tornó decidida. Se giró hacia el hombre sentado en el escritorio del registrador. «Por favor, traigan al responsable», dijo en voz alta, pero sin gritar. «Soy el mayor Jason Wilkerson. Él es mi padre, el veterano Robert Wilkerson. Es imperativo que hable con el comandante del sitio». El oficial del mostrador lo miró conmocionado. Sí, no era un visitante cualquiera, sino un oficial militar que hablaba con seguridad y calma. Al principio, el policía no supo qué responder y solo murmuró: «Espera un momento, lo comprobaré». El mayor asintió brevemente y se acercó a su padre enderezándose. Ambos no dijeron nada innecesario, simplemente se miraron. Robert comprendió que su hijo no dejaría el asunto al azar, pero a Robert no le gustaban los alborotos. Le parecía que todo esto podría derivar en un conflicto más grave. Sin embargo, el hijo, conocedor del reglamento, se orientó rápidamente. No armó un escándalo. Estaba interesado en saber cuál de los empleados había usado la fuerza contra el veterano. Al poco rato, el capitán de la policía local apareció en el pasillo, un hombre bajito y uniformado. Salió de su despacho, miró a su alrededor y se acercó al mayor. «La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete». «¿Me llamaste?» Sí», confirmó el mayor. «Mi padre fue maltratado por sus subordinados. Necesito una explicación oficial, así como un formulario para presentar una denuncia contra 2 policías. Les pediré que me proporcionen imágenes de las cámaras de seguridad, que entrevisten a testigos y que documenten las pruebas del ataque». El capitán se tensó, parecía nervioso. Miró a Robert, aparentemente evaluó sus puntos verdes y se dio cuenta de que el asunto no sería fácil de silenciar. Después de todo, era evidente que le habían aplicado algún tipo de pintura al anciano. No tenía sentido negarlo. «Por supuesto», dijo el capitán, «discutámoslo todo en mi oficina». «Iré con él», dijo el mayor, sujetando con cuidado a su padre por el brazo, así que los 3 desaparecieron tras la puerta. El sordo clic de la cerradura los separó de las miradas curiosas. El ambiente en la oficina del capitán era tenso. Una brisa que entraba por la ventana entreabierta agitaba ligeramente las persianas, pero el aire mismo parecía pesado. El mayor se sentó junto a su padre, intentando disimular su irritación. La expresión del capitán dejaba claro que habría preferido callar todo aquello. «Me gustaría escuchar exactamente cómo sucedió todo», dijo el capitán bajando la mirada. Robert comenzó su explicación con mucha calma. Describió cómo había llegado a presentar una denuncia y cómo lo habían ignorado. Dijo que se habían burlado de él y lo habían insultado, y que entonces uno de los oficiales había sacado una lata y rociado pintura verde. El capitán escuchó, interrumpiéndolo de vez en cuando con cierta torpeza, con un «sí, entiendo», pero aún no había ofrecido ninguna excusa. El mayor, tras esperar hasta el final de la historia, añadió que exigía una investigación inmediata y la suspensión temporal de los 2 cuyos nombres el padre pudo confirmar. El capitán suspiró y rebuscó documentos en la mesa. «Tenemos cámaras de vigilancia en el pasillo. Si se ve algo allí, denunciaremos de inmediato». El capitán pulsó un botón en su teléfono, llamó a alguien de guardia y le pidió que preparara todas las grabaciones de vigilancia para la mañana. El mayor permaneció sentado en silencio, notando que su padre parecía cansado. Robert respiraba con dificultad, tocándose de vez en cuando el pelo, que aún estaba pegado con pintura. En el fondo, se sentía confundido. ¿Cómo era posible que lo obligaran a soportar semejante humillación justo en el lugar oficial donde buscaba ayuda? Al poco rato, llegó un joven técnico con una memoria USB, se acercó al capitán a regañadientes y le dijo que ya lo había copiado todo. El capitán murmuró «gracias» e insertó la memoria en el ordenador que estaba sobre la mesa. Escenas del pasillo de la estación comenzaron a desfilar en la pantalla. El mayor y el capitán observaban tensos. El veterano solo se vio brevemente, pero no se miró de cerca. Era demasiado doloroso presenciar su propia humillación.
En la grabación, todo resultó indiscutible. Se puede ver a dos policías agarrando a Robert, rociándolo con pintura verde y discutiendo entre risas. Todo sucede con total claridad, sin rastro alguno de que el veterano los haya provocado. «Lo entiendo todo», dijo el capitán con dificultad, apartándose de la pantalla. «Tendré que redactar un informe y trasladar este asunto a un nivel superior. Entonces, ordenamos la suspensión inmediata de estos oficiales», declaró el mayor Jason Wilkerson. «También exijo una notificación formal y la posibilidad de una investigación penal. Insistiré en que la Fiscalía del Estado revise el material». El capitán asintió, confundido. Era obvio que la arbitrariedad de los policías saldría a la luz. Quiso objetar, pero volvió a mirar la pantalla, donde la pintura verde corría por el cabello del veterano. No había nada que discutir. Cuando el capitán terminó de redactar los documentos oficiales iniciales, llamaron a la puerta de la oficina. Apareció un hombre con el uniforme habitual de la estación, al parecer un sargento. El capitán le hizo una seña. «Llama a Tom y a su compañero, que vengan enseguida». El sargento no sabía qué esperar, pero desapareció rápidamente tras la puerta. Robert no quería volver a ver esos rostros, que lo habían estado observando con una lata de pintura hacía apenas media hora. El mayor miraba al frente, con las manos sobre las rodillas de su padre, intentando tranquilizarlo. Unos 2 minutos después, se oyeron voces fuertes en la puerta y entonces entraron 2 hombres con un fuerte golpe, los mismos jóvenes que habían acosado a Robert. Se quedaron un poco confundidos al ver al capitán y al mayor, pero intentaron actuar con desafío. «¿Llamaste?», dijo uno de ellos levantando una ceja. «Pase», respondió brevemente el capitán, aclarándose la garganta y tratando de que su voz sonara severa. «Necesito hacerle unas preguntas». Los policías se miraron entre sí. El que sostenía el cilindro empezó a justificarse. «Él mismo nos provocó», empezó a hablar con rudeza. «No pretendíamos nada de eso, solo decidimos comprobar si mentía sobre sus premios». El mayor, no pudiendo soportarlo, lo interrumpió. No dijo ni una sola palabra ofensiva. «Solo vimos la grabación. El video lo muestra todo en su totalidad, no podrás negarlo». Habló con firmeza, sin excesiva dureza. Sin embargo, los policías guardaron silencio al instante, al darse cuenta de que no podrían ocultar nada. Tom intentó objetar algo más, pero el capitán alzó la voz. «Basta de explicaciones. Ya se están preparando los materiales. Ambos quedan suspendidos de inmediato del ejercicio de sus funciones hasta que una autoridad superior tome una decisión». Se aclaró la garganta y añadió, ante la inminente perspectiva de un juicio. «Capitán, solo estamos...» comenzó el segundo, pero el capitán lo descartó con un gesto. «Tenemos todo registrado. Las pruebas están recogidas. Vayan a la sala de guardia, entreguen sus armas personales y sus identificaciones de servicio. Luego recibirán órdenes». Los 2 policías se marcharon dando un portazo. A juzgar por sus expresiones, ya comprendían que la situación había ido demasiado lejos y que no habría una bofetada rápida al destino. El mayor y Robert intercambiaron miradas. Un silencio denso se apoderó de la oficina. El capitán suspiró. «Lamento mucho que se haya producido una situación similar en mi zona. Prepararé la documentación pertinente y le informaré cuando sea necesario acudir a trámites adicionales o al juzgado». «Gracias», respondió el mayor Jason Wilkerson. «Me mantendré en contacto por los canales oficiales». Robert no dijo ni una palabra, solo asintió levemente al capitán sin mostrar emoción alguna. Su corazón latía con fuerza como tras una agotadora marcha forzada y solo quería irse de allí. Salieron juntos de la comisaría, padre e hijo. El tiempo estaba tranquilo afuera. El sol de la tarde iluminaba suavemente la acera, pero Robert sentía que una profunda huella lo había marcado. Parecía que el tinte verde seguía impregnando no solo su cabello, sino también sus amargos pensamientos.
La gente que pasaba se preguntaba quiénes eran esos dos hombres con aspecto militar que habían salido de la comisaría, pero nadie hizo preguntas. Pronto subieron al coche de su hijo aparcado junto a la acera. El mayor ayudó a su padre a abrocharse el cinturón de seguridad, intentando actuar con el mayor cuidado posible, como si estuviera herido. Robert cerró los ojos con cansancio. «No pensé que terminaría así», dijo en voz baja. «Simplemente rompieron la valla y quise presentar una denuncia». «Hiciste bien en llamar, papá», respondió el hijo. «Hay cosas que no se pueden ignorar». Arrancó el motor y condujo por la calle principal. El trayecto duró unos 20 minutos, durante los cuales ninguno de los dos dijo una palabra más. Cada uno asimilaba lo sucedido. El mayor recordó sus anteriores viajes de servicio y no podía creer que un racismo tan flagrante aún existiera en su propio país. Robert se preguntó qué habría sido de todo por lo que una vez luchó. Cuando llegaron a casa de Robert, el buzón de la puerta estaba ligeramente doblado y había palabras obscenas escritas con una letra tosca en la cerca de madera. El mayor redujo la velocidad, respiró hondo y ayudó a su padre a bajar del coche. Pasó una mano temblorosa por la cerca. «Por eso fui a la comisaría. No sé quién pudo haber hecho esto. Lo haremos luego, papá», dijo Mayor, conduciéndolo con cuidado al interior de la casa. «Tienes que lavarte, cambiarte de ropa y luego veremos cómo arreglar la cerca, o enviaré a alguien a arreglarlo todo». Al entrar en la habitación, Robert abrió el grifo del baño, abrió el agua tibia y preparó una toalla limpia. Su hijo quiso ayudarlo a quitarse la pintura, pero el veterano le pidió un momento a solas. Cerrando la puerta tras él, comenzó a lavarse las consecuencias de la humillación. El agua corría en vetas verdes, se acumulaba en el lavabo y se iba por el desagüe, recordándole lo que no se puede borrar de la memoria. Cuando por fin se secó la cabeza, se miró en el espejo. Su mirada estaba cansada, pero brillaba con la resiliencia de los años. Incluso humillado e indefenso, hay algo en su interior que no se puede arrebatar. En la sala de estar de Robert, en la pared, colgaban insignias modestamente decoradas, certificados de servicio ejemplar, un par de condecoraciones al valor especial, varios certificados de reconocimiento. Cuando el veterano salió con su hijo, ya vestido con otra camisa limpia, tenía el pelo un poco húmedo, pero casi no quedaba rastro del color verde. El mayor Jason Wilkerson miró atentamente a su padre. «¿Está todo bien? ¿No necesitas ir al hospital?» «No», respondió Robert, sentándose en una silla. «Me siento bien, solo que quizás estoy ofendido por dentro, y mi fuerza ya no es la de antes». Sonrió brevemente con la comisura de los labios. «Me estoy haciendo viejo, hijo». El mayor se sentó a su lado en la mesa. Durante unos segundos ambos guardaron silencio. Entonces el hijo dijo: «Prepararé una apelación ante la Fiscalía Militar. Tengo amigos oficiales que ayudarán a agilizar el proceso. No podemos retrasarlo. Lo sucedido debe hacerse público a través de las autoridades competentes». Robert asintió en silencio. No quería armar un escándalo, pero sabía que la impunidad genera más delincuencia. Si esta actitud se silenciaba hoy, alguien más podría ocupar su lugar mañana. Su hijo miró los premios en la pared y luego la foto de Robert junto a su esposa, aún joven. «Mamá decía que debíamos actuar estrictamente según las reglas», dijo Mayor, recordando el carácter inquebrantable de su madre. Robert sonrió levemente. De repente recordó su vida pasada, cuando celebraban las fiestas juntos en familia, cuando su esposa aún vivía y contagiaba a todos con su sereno optimismo. Ahora había un silencio diferente en la habitación, no triste, sino lleno de serena determinación. Después de un rato, el mayor fue al patio trasero y examinó la verja y las tablas dañadas. Aún quedaban rastros de una inscripción burda grabada con un objeto afilado. Parecía que los atacantes no se limitaron a romper la vieja cerca, sino que también dejaron palabras humillantes. El veterano solo suspiró quedamente al ver que alguien estaba tan furioso como para acercarse a su casa y dejar marcas venenosas en el árbol. «Lo arreglaremos, padre», dijo el mayor, revisando los daños. «Y no olvidaremos ese incidente».
Roberto puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Gracias por venir». «Es mi deber», respondió el hijo en voz baja. «Sobre todo porque has hecho mucho más por mí en la vida». Se detuvieron frente a una vieja valla, a través de cuyas grietas se veía la parcela vecina. El sol del atardecer iluminaba todo a su alrededor con una luz tenue, como si intentara apaciguar los dolorosos pensamientos. Robert comprendió que le aguardaban nuevas conversaciones, citaciones para interrogatorios, posiblemente un juicio, pero la presencia de su hijo le brindó apoyo moral. Para él era importante saber que aún había quienes valoraban la ley y no temían luchar por la justicia. Pasaron varios días. Robert intentó volver a su vida habitual. Limpió el jardín, reparó las tablas rotas de la cerca y lavó la pintura de la puerta. Sin embargo, ya circulaban rumores en la ciudad de que se habían descubierto flagrantes actos ilegales en el departamento de policía local. La gente empezó a susurrar algo, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Quizás temían la ira de esos mismos empleados. Sin embargo, la noticia llegó a las altas esferas, ya que los superiores del capitán solicitaron informes y se inició una investigación interna. Poco después, cuando todos los documentos procesales fueron entregados a las autoridades competentes, el mayor Jason Wilkerson visitó la estación de nuevo. Esta vez fue recibido con más respeto. El capitán, con aspecto cansado, le informó que el caso estaba tomando impulso. Ambos oficiales fueron detenidos temporalmente hasta que se aclararan todas las circunstancias. Se habló de un posible despido por abuso de poder con circunstancias agravantes. Los materiales, entre otras cosas, fueron enviados a la fiscalía y ahora deben determinar los cargos a presentar. El mayor se quedó frente al edificio, preguntándose si se había hecho todo lo necesario o si sería necesario revisar más los documentos. Comprendió que definitivamente necesitaba tomar el testimonio de su padre de forma más formal para certificarlo. Ese mismo día fueron a ver al asesor legal de la ciudad, donde Robert dio una explicación detallada para que constara en actas. El anciano se mantuvo tranquilo, habló sin emoción y solo recordó pequeños detalles con reticencia. A veces se callaba cuando volvía a reírse ásperamente, pero luego seguía hablando. Su hijo, sentado cerca, escuchaba con comprensión, sin interrumpir. «Señor Wilkerson», le dijo el consejero, «espero que comprenda que, dada su condición de veterano y su edad, este caso podría tener gran repercusión. ¿Le importaría que posteriormente se le pidiera declarar como testigo de la víctima ante el tribunal?» Robert sonrió tristemente. «Si es necesario, hablaré. Nunca pensé que tendría semejante motivo, pero ya que pasó, necesito decirlo todo tal como es». «Así es», comentó el mayor en voz baja. «Queremos que todo se haga oficialmente y sin arbitrariedades». El asesor asintió. Así se hizo. Todos los papeles fueron firmados y certificados. Robert tuvo que esperar la llamada. El hijo se mantuvo firme, sin permitirse jamás mostrar ninguna emoción innecesaria. Pero más tarde, cuando salieron juntos, abrazó a su padre y le susurró: «Estoy orgulloso de ti, papá». «Gracias, hijo», respondió Robert mirando a lo lejos. «Es importante para mí». Pasó otra semana. La situación en la ciudad se mantuvo tranquila, pero surgió tensión entre sus colegas de la comisaría. Algunos se avergonzaban de que semejante incidente hubiera ocurrido y les preocupaba la reputación de todo el departamento. Otros se solidarizaban con los dos suspendidos, creyendo que todo se había exagerado. Pero el capitán frenó toda discusión, recordándoles que la humillación del veterano había sido filmada y, por lo tanto, ya no se trataba de una broma sin importancia. El hijo de Robert envió rápidamente todos los documentos a las autoridades superiores. Según él, la primera audiencia debería celebrarse pronto. El fiscal de la ciudad confirmó que se estaban preparando cargos contra Tom y su pareja, incluyendo mala praxis profesional, abuso de poder y discriminación racial.
El propio Robert negó con la cabeza al enterarse de la noticia. No se sentía orgulloso. Una mañana tranquila, llamaron a la puerta. Un policía conocido apareció en el umbral. No el que había visto en la sala de guardia, sino otro, mayor y, a juzgar por su aspecto, ya experimentado. Lo saludó cortésmente. «Señor Wilkerson, le pido disculpas por el comportamiento de mis colegas. He recibido instrucciones de informarle que se están realizando patrullajes adicionales en la zona para garantizar que incidentes como este no se repitan». Robert lo miró pensativo. «Gracias, pero solo quiero que todo suceda de manera justa. Todos queremos eso», confirmó el policía del distrito con un suspiro. «Y créanme, la mayoría de nuestro servicio no aprueba tales métodos». Al irse, Robert se sintió aliviado. Significaba que no todo era tan desesperanzado y que había gente en la policía que se esforzaba según su conciencia. Su hijo informó que las investigaciones internas seguían su curso habitual y que varios testigos ya habían declarado, entre ellos quienes habían estado en la comisaría y presenciado la repugnante escena. Resultó que una mujer había decidido firmar el informe y describir cómo 2 policías habían usado pintura en aerosol sobre una persona indefensa. Su testimonio aclaró aún más el caso. El anciano siguió quedándose en casa. Curó poco a poco sus heridas morales trabajando en su huerto. Su hijo lo visitaba a menudo y le ayudaba con la huerta. Robert hacía su trabajo en silencio, recordando cómo en Vietnam o en otro momento de servicio, sus amigos se protegían mutuamente. Pensó que en algún lugar aún podría haber gratitud por sus hazañas. Y aquí, 2 tipos maleducados olvidaron por completo el respeto más básico. Pero todo seguía como siempre, y él no iba a rendirse. Una tarde, el mayor Jason Wilkerson pasó por casa de su padre después del trabajo. Llevaba unos papeles cuidadosamente doblados en una carpeta. Dijo que pronto habría una audiencia oficial. El juicio probablemente se celebraría en el tribunal del condado local. Robert tendría que comparecer en persona como la víctima. Habían pasado unas 3 semanas desde aquel desafortunado incidente y la pintura hacía tiempo que se había borrado. Pero la marca en su alma seguía fresca. El hijo sugirió hablar sobre cómo prepararse adecuadamente para la reunión. Robert escuchó atentamente, asintiendo levemente, pero con comprensión. No quería dramatizar, pero en el fondo estaba listo para hablar. Solo tenía que lidiar con su vergüenza interior. Después de todo, tendría que contar la historia frente a una gran multitud. Muchos verían cómo un hombre antaño respetable era humillado públicamente. Pero la verdad es la verdad. Creo que deberías mencionar que intentaste presentar una denuncia por vandalismo, dijo Major, y que para empezar fueron groseros. Sí, claro, respondió Robert. No puedes explicarlo todo de golpe, pero te lo contaré tal como lo recuerdo. Lo principal es que todos vean que tus palabras coinciden con la grabación del vídeo. Robert hizo una pausa y luego dijo con firmeza: «Hijo, no les deseo ningún mal a estas personas, pero actuaron mal. Y debemos asegurarnos de que no vuelva a suceder. Verás, si dejas que las cosas sigan su curso, seguirán su curso». El mayor frunció el ceño. «Se arrepentirán de haberlo hecho cuando escuchen el veredicto. La ley suele ser severa en estos casos, pero veamos qué dice el tribunal». Robert se recostó en su vieja silla. Sobre la mesa yacía una pequeña fotografía de su camarada, caído en combate. Exclamó para sí mismo: «Menos mal que no ves esta locura, amigo», pero no dijo nada en voz alta. Simplemente pasó la mano por el reposabrazos roto de la silla. «Hacemos lo que tenemos que hacer», resumió el mayor la conversación. «Ahora descansemos un poco de nuestros pensamientos». Salieron al porche, bebieron té caliente y contemplaron las tranquilas calles de su pueblo. El pueblo parecía tranquilo, como si nada malo hubiera pasado. Pero Robert sabía que tras la apariencia de bienestar podían ocultarse injusticias similares cometidas en silencio. Llegó el día del juicio. Robert se despertó temprano, un poco nervioso. Se puso su mejor traje, se planchó la camisa y se puso su gorra de veterano con una pequeña insignia militar.
El mayor Jason Wilkerson ya esperaba a su padre en el patio, con aspecto oficial y serio. Subieron al coche y se dirigieron al juzgado, donde un pequeño grupo de fiscales y algunos espectadores se habían reunido en la entrada. La audiencia se celebró en una sala no muy grande. Cuando le llegó el turno a Robert, se acercó lentamente al lugar donde debía prestar juramento. Desde el asiento del juez, le preguntaron si efectivamente había ido a la comisaría en la primavera de 2023 a presentar una denuncia. Robert confirmó que había acudido allí por vandalismo y que había sido humillado. Lo describió todo lentamente, cómo lo hicieron esperar. Luego lo insultaron y luego lo rociaron con pintura verde. Le temblaba la voz, pero aguantó. El juez le pidió que hablara alto y con expresividad. Lo intentó lo mejor que pudo. Los mismos dos policías sentados en la sala escuchaban con rostros indignados. Su abogado se levantaba de vez en cuando intentando objetar, haciendo preguntas capciosas. ¿Está seguro de que no los insultó primero? No podría haber provocado, etc. Robert mantuvo la calma. Solo quería escribir una declaración y no les levanté la voz. Luego fue el turno del fiscal, quien detalló la imagen haciendo referencia a la grabación de video. La pantalla lateral mostraba el mismo clip de la cámara de vigilancia. Los presentes guardaron silencio. Casi todos vieron cómo, sin motivo alguno, dos policías empujaban a un anciano, rociando pintura y burlándose de él. La sala se quedó sin aliento. Uno de los jurados incluso cerró los ojos, aparentemente impresionado por el repugnante espectáculo. No se trataba de insultos comunes, sino de una ejecución deliberada con una actitud claramente discriminatoria. El juez frunció el ceño, mirando la pantalla. El mayor también estaba en la sala, observando el proceso. Comprendió que, aunque el resultado no cambiara el mundo en su conjunto, al menos se lograría justicia en este caso particular. Robert, al ver la reacción del jurado, sintió una ligera emoción, pero al mismo tiempo algo parecido al alivio. Ahora que la verdad se había revelado públicamente, su testimonio no parecía impotente. El juicio terminó a última hora de la tarde. El juez, tras estudiar detenidamente el material, decidió continuar la audiencia en la siguiente sesión. Pero ya estaba claro, existían suficientes pruebas convincentes contra el acusado. El fiscal y el representante del mayor Jason Wilkerson habían presentado con antelación muchos de los documentos necesarios al tribunal. Robert salió extremadamente cansado, como si hubiera pasado una vez más por pruebas tan difíciles como las batallas en el frente. El hijo se acercó a él. «Papá, esto no es el final, habrá nuevas audiencias, pero lo más importante es que el jurado ya vio la grabación. El abogado de la otra parte no podrá distorsionar los hechos tan fácilmente». Robert asintió en silencio. Sabía que en asuntos legales todo podía alargarse, pero ahora había un cambio. Ambos policías ya no se eximirían de culpa cuando la cinta de video hablara por sí sola. Si analizamos el caso desde la perspectiva legal, insultar a una persona mayor y usar fuerza física sin razón debería ser castigado. Además, el evidente origen racial los privaba de cualquier justificación. De camino a casa, en el coche, Robert miró por la ventana. Sintió que el dolor inicial se disipaba poco a poco. Su hijo conducía en silencio, sujetando el volante con esfuerzo, como si quisiera consolar a su padre, pero no encontrara la frase adecuada. Al final, simplemente dijo: «Los expulsarán definitivamente, y creo que recibirán más castigos». «Quizás sea correcto», dijo Robert en voz baja, «aunque no les deseo ningún mal, pero no podemos dejar algo así». Al regresar a casa, Robert sintió que la paz se instalaba gradualmente en su alma. Recordó cómo en aquellos terribles minutos en la comisaría nadie le había ofrecido ayuda, nadie había intervenido. Pero ahora comprendía que, aunque no de inmediato, había habido un testigo, una grabación de video, y que la justicia no era tan ciega. Fue a su habitación, donde guardaba sus medallas y varios informes de laboratorio sobre sus heridas de guerra. Ahora, las condecoraciones brillaban bajo la tenue luz del sol poniente.
Sin embargo, el veterano no tenía la costumbre de mirarlos mucho tiempo. Solo acariciaba el frío metal con las yemas de los dedos, recordando lo duro que había sido el servicio, y luego salió al patio, se sentó en un banco de madera y cerró los ojos, contento de que su hijo estuviera cerca, listo para defenderlo en el momento oportuno. Pasaron algunas semanas más. Finalmente, el juicio concluyó. Ambos policías fueron despedidos y privados de sus derechos y pensiones oficiales. El tribunal les impuso sentencias suspendidas por grave abuso de poder y un delito motivado por la intolerancia. Para muchos, esto se convirtió en una lección, demostrando que la humillación de una persona por motivos raciales en una institución gubernamental no puede quedar impune. La fiscal cumplió su palabra y puso fin al caso. El juez dictó sentencia declarando culpables a los acusados. Esa noche, el mayor Jason Wilkerson visitó a su padre y se sentó con él a la mesa de la cocina. Robert parecía tranquilo, pero su mente divagaba. No se dejó vencer por el triunfo, no sintió alegría, porque para él esto no era una victoria en el sentido habitual de la palabra. Era más bien una pequeña restauración de la justicia, pero con un regusto desagradable. Años de servicio le habían enseñado que las personas pueden cambiar para mejor, pero a veces no es así. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó el mayor. Todo terminó bien, podría decirse. Robert se encogió de hombros. Sí, están castigados. Se ha restablecido la justicia, pero mi resentimiento no ha disminuido. Se necesita fuerza para perdonar, y seguir odiando es una carga pesada. Creo que simplemente seguiré adelante con mi vida. Que este incidente quede en el pasado. Se quedaron en silencio un rato. Entonces el mayor sugirió: mañana pintaremos la cerca juntos. Traeré pintura marrón natural. Cubriremos todas las marcas. De acuerdo, dijo Robert, con una sonrisa. Pero tú, como siempre, mandas. Y yo te seguiré. Bebieron té caliente tranquilamente, recordando los días en que Mayor era aún joven, y Robert le enseñó a respetar a las personas, la honestidad y la amabilidad. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero con una triste experiencia que demostró una vez más que la humillación no se puede tolerar y que el derecho a la dignidad debe defenderse. Robert pensó: aunque ya tiene más de 70 años, está listo para defender la verdad. El hijo salió al pasillo y miró las fotografías en la estantería. Había un retrato de su madre, quien había fallecido prematuramente, y un retrato de Robert con su uniforme militar. El mayor suspiró profundamente. Quizás ambos aprobarían todo lo que había hecho por su padre. Después de todo, en las situaciones más desesperadas, los pequeños pasos hacia la justicia son decisivos. El broche de oro a esta historia fue que una semana después del juicio, el anciano policía del distrito acudió de nuevo a Robert para disculparse por el comportamiento de sus compañeros. Traía una carta oficial del municipio que indicaba que el ayuntamiento, tras analizar el incidente, había decidido brindar todo el apoyo posible al veterano, ayudarlo con la reparación de la valla e incluso ofrecerle asesoramiento legal gratuito para el futuro. Robert agradeció al policía. Dijo que podía encargarse de la situación solo, pero que apreciaba su preocupación. Salió al sendero cerca de la casa y vio a un gato jugando cerca de los árboles vecinos. En ese momento, de repente, quiso sentir la sencilla alegría de vivir. Había estado preocupado y luchando por el respeto básico durante tanto tiempo que la belleza natural parecía perderse en sus ojos. El mayor también estaba allí. Notó que su padre parecía menos tenso. Juntos decidieron trabajar en la cerca. El hijo trajo varias latas de pintura y hombro con hombro comenzaron a pintar cuidadosamente sobre las huellas dejadas por los vándalos. Les llevó casi todo el día a trabajar, pero cada tabla adquirió un color nuevo y fresco. Robert se detuvo varias veces y estiró los hombros. La edad le estaba pasando factura. El mayor ayudó, se encargó de las partes difíciles, pero intentó no fingir que el veterano ya estaba débil. Comprendía bien que era importante que su padre siguiera adelante. Después de que la valla quedó casi como nueva, Robert se apoyó en la puerta y dijo en voz baja:
Gracias, hijo. Perdón por tardar tanto. ¿Qué? ¿Perdón? Sonrió el mayor. Me alegra haber podido ayudar. En su interior, el veterano sentía que estaba realmente listo para cerrar este capítulo de su vida. Sí, los recuerdos no se desvanecerían, las escenas de humillación infligidas permanecerían en su mente. Pero ahora sabía que tenía un hijo que no permitiría que se repitiera, y que a veces el camino oficial, aunque pareciera largo, seguía funcionando. Robert miró su vieja gorra militar en el banco y pensó en el honor que una vez había traído a su país. A pesar de todo, estaba listo para volver a usarla y no bajar la vista. Al anochecer, Robert salió al jardín a regar las flores. Contempló la cerca recién renovada y la pulcra puerta, reparada y con las bisagras ajustadas. Todo parecía casi igual que antes, solo que él mismo se había vuelto un poco más sabio tras la amarga experiencia. Pero en sus ojos se reflejaba la firme determinación de vivir con la cabeza en alto. El hijo tomó todas las medidas necesarias para que su denuncia se conociera en la comunidad militar. La reportaron a las comisiones pertinentes, incluyendo la respuesta a varias cartas de diversas asociaciones de veteranos. De una forma u otra, el caso de la pintura verde quedó en los documentos, lo cual puede servir de recordatorio. Una persona que ha dado su deuda con el país no debe ser ridiculizada solo por el color de su piel. Robert dejó la regadera, se enderezó y recordó a su esposa. Si estuviera viva, seguramente habría encontrado palabras amables para apoyarlo, pero ahora su hijo estaba cerca. El mayor seguía en la sala, ordenando papeles. Mañana saldría de nuevo por asuntos oficiales, pero prometió volver para la clasificación final. Robert se acercó a él y trajo un plato con un pastel de la cocina. Le quedaban algunos pasteles caseros. Se lo ofreció a su hijo y éste no lo rechazó. Sentados en silencio a la mesa, compartieron los trozos, descongelándose poco a poco del tema pesado y silencioso, como si volvieran a la comunicación familiar. Tras terminar su té, el mayor se levantó y se puso la chaqueta. Era hora de ir al turno de noche en la unidad militar. Su padre lo acompañó hasta el porche, despidiéndolo con un abrazo silencioso. En el silencio de la calle, al anochecer, las luces de los faroles reaparecieron y las ventanas del patio vecino comenzaron a brillar. Robert sintió una inusual ligereza, aunque comprendió que no había olvidado por completo la pintura con la que lo habían rociado. Sin embargo, la amargura no se convirtió en odio. Sacó un pañuelo del bolsillo, se lo pasó por el cuello y de repente tocó su gorra militar, que yacía en el estante junto a la entrada. La cogió y se la probó. Le quedaba perfecta, como en los viejos tiempos. Robert exhaló mirando hacia la noche. Aunque las heridas no fueran visibles desde fuera, aún tenía fe en la ley y en su propia dignidad. Después de todo esto, reflexionó y finalmente salió con calma a su jardín para echar un último vistazo a cómo se veían sus parterres a la luz de la luna. La cerca ahora está recta y reluciente de pintura fresca. Su hijo lo apoya. La fiscalía castigó a los culpables. Y Robert sigue vivo, guardando en su corazón tanto el viejo dolor como la inquebrantable esperanza de que aún se pueda encontrar justicia en su país. El tiempo transcurría lentamente. La casa de Robert Wilkerson se alzaba en una calle tranquila, rodeada de árboles centenarios de copas extendidas. Por las noches salía al porche, se sentaba en su banco bajo y contemplaba la calle desierta, por la que ocasionalmente circulaban algunos coches. La ciudad estaba tranquila a esas horas y Robert parecía regresar al pasado, repasando sus viejos recuerdos. Todo lo ocurrido recientemente le había dejado una profunda huella. Sin embargo, tras el juicio y el castigo de los dos policías, el pueblo, sorprendentemente, había empezado a mostrar más compasión por Robert.
Durante la última semana, varios vecinos habían pasado a ver si necesitaba ayuda con la casa. Uno de ellos, un anciano llamado Ray, a quien Robert antes solo había saludado educadamente, trajo una pala vieja y oxidada y se ofreció a ayudar a limpiar el jardín de ramas acumuladas tras los vientos primaverales. Robert aceptó la ayuda con gratitud. Ray hablaba poco, pero de vez en cuando hacía comentarios breves como: «Pasó algo malo en la estación, ahora todos se preguntan cómo pudo pasar». Robert asintió en silencio sin querer profundizar demasiado en el motivo. Entonces, cuando ambos terminaron de limpiar el patio, Ray dijo de repente: «Nosotros, los mayores, probablemente no esperábamos vivir para ver tanta injusticia». «Ni siquiera podía imaginarlo», admitió Robert con tristeza, «pero ahora todo está tomando forma poco a poco». Al día siguiente de la partida del mayor Jason Wilkerson al ejército, Robert se levantó antes del amanecer. Un ligero ruido proveniente de la calle lo perturbó y decidió ir a comprobar si los vándalos habían roto algo en casa de su vecino. Por suerte, todo estaba en orden. El aire era fresco y el ligero frescor del amanecer le recordó la noche anterior. Cerrando la puerta con cuidado, se agachó junto al parterre y acomodó la tierra alrededor de los arbustos recién trasplantados. Sintió cómo la tierra, nutrida por las lluvias primaverales, le infundía cierta calma, como si lo ayudara a olvidar la herida emocional. En ese momento apareció una figura pálida junto a la cerca, una colegiala de unos 12 años. Robert reconoció a la hija del vecino, a quien solo conocía de nombre. Se llamaba Louise. Se quedó allí tímidamente, apretando un libro contra el pecho. Tras saludarlo brevemente y ver el gesto amistoso del anciano, Louise preguntó: «Señor Wilkerson, ¿es cierto que usted pasó por guerras?». La miró dudando un momento. Nunca les había contado a sus nuevos vecinos sobre sus días de pelea, pero ahora decidió responder: «Serví, sí». La niña se acuclilló al otro lado de la valla y le hizo algunas preguntas infantiles. ¿Cómo era ser soldado? ¿Daba miedo? Robert, sin entrar en detalles, explicó con dulzura que la guerra es, ante todo, una prueba difícil. Recordaba los rostros familiares de sus compañeros, soldados, camaradas, y aunque no le gustaba entrar en detalles, su bondad innata no le permitía ignorar la curiosidad infantil. Cuando Luis se fue, Robert se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que algunos lugareños aún estaban dispuestos a dialogar, a comprender. Quizás la historia de la pintura verde, que se había convertido en tema de controversia durante el juicio, hizo reflexionar a la gente sobre la facilidad con la que los prejuicios se propagan en el mundo. Antes de almorzar, decidió subir al ático, donde guardaba viejas cajas con objetos familiares. Había montones de cartas amarillentas, algunos dibujos de su hijo de la primaria y un álbum de fotos familiar destrozado. Robert sacó con cuidado una foto de su esposa de una de las cajas grandes. En esta pequeña foto, ella aparecía junto a las exuberantes flores que una vez crecieron en el mismo lugar donde ahora estaban sus huertos. Su corazón se encogió de añoranza, pero al mismo tiempo sintió una silenciosa alegría por los recuerdos. Justo detrás de las fotografías encontró documentos sobre condecoraciones. Robert solía guardarlos, pues no le gustaba colocarlos en un lugar visible. Le habían enseñado que no se debe enorgullecerse del pasado solo para presumir. Pero hoy se quedó mirando un buen rato una hoja de papel cuidadosamente certificada que mencionaba una distinción honorífica por valentía. Al pie estaba la firma del mando militar, estampada hacía muchas décadas. En la esquina, un sello medio descolorido. Este documento le recordó lo difícil que era trabajar por una existencia pacífica y lo fácil que era destruirla cuando las personas se perdían el respeto. Cerró la caja y bajó con cuidado del ático, conteniendo el dolor en la parte baja de la espalda. La edad no perdonaba el descuido al subir las escaleras, pero abajo, en el primer piso, lo esperaba la serena calidez de la habitación donde guardaba varios libros antiguos.
El veterano decidió leer algo antes de cenar para distraerse. Pasó las páginas lentamente, intentando mantener la atención en las líneas, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos recientes. Durante esos minutos de ocio, de repente oyó el crujido lento de la vieja puerta. Alguien había llegado. Robert se levantó, se acercó a la ventana y vio una figura con uniforme de funcionario municipal. Comprendió que probablemente venían a notificarle oficialmente de alguna reunión o inspección de las propiedades. Se preparó para escuchar todo lo necesario, esperando más formalidades. El hombre de la puerta se presentó como empleado de la administración, responsable de los terrenos y los servicios públicos. Robert lo invitó a pasar al patio, intentando ser cortés. El visitante observó la cerca reparada a toda prisa, notando la pulcritud del trabajo. Luego dijo: «Tengo una pregunta, señor Wilkerson. Varios vecinos de nuestro pueblo han propuesto organizar una pequeña jornada de limpieza cerca de su casa para limpiar la carretera y plantar árboles jóvenes. ¿Creen que usted merece ese apoyo?» Robert lo miró con cierta confusión. No estaba acostumbrado a que le ofrecieran ayuda tan conjunta. No era frecuente que a una persona común, sobre todo a una persona mayor, se le ofrecieran acciones colectivas. Por otro lado, quizás esto fuera una manifestación de remordimiento por parte de los vecinos, que se sentían culpables por no haber intervenido a tiempo cuando el anciano sufría abusos en la comisaría. «No sé cómo agradecerles», dijo Robert lentamente, «pero si todos quieren apoyar, me alegraré. El lugar no está en perfectas condiciones». El empleado de administración sonrió y explicó que ya había entusiastas dispuestos a ayudar. Alguien traería plantones, alguien se encargaría de pintar los postes y bordillos. Robert solo tuvo que indicar dónde y cómo le convenía plantar los árboles. Fijaron la fecha límite para el sábado siguiente. Cuando el hombre se fue, agradeciendo a Robert por su consentimiento, el anciano sintió una punzada de confusión. Por un lado, el apoyo era un placer, pero por otro, aún le inquietaba que esta iniciativa fuera una especie de compensación por el incidente con la pintura verde. Sin embargo, aceptó la idea de que trabajar juntos podría ser beneficioso para todos. El pueblo era pequeño, los vecinos debían cooperar. A la mañana siguiente, Robert le escribió una breve nota a su hijo, aunque sabía que el mayor no aparecería de inmediato. Le dijo que todo estaba bien, pero que pronto habría una breve reunión con los residentes. No esperaba que su hijo pudiera escapar. Era muy posible que tuviera muchas preocupaciones en la unidad militar. Sin embargo, se sintió más tranquilo al plasmar sus pensamientos en unas pocas líneas. Pasó el tiempo y faltaban un par de días para el sábado. Robert esperaba con cierta ansiedad si la gente realmente vendría o si todo serían palabras vacías. Solo por la mañana, cuando los rayos del sol empezaban a calentar el suelo, oyó un ruido tras la puerta. Miró hacia afuera y vio un par de coches, de los cuales descendieron varios hombres y mujeres, vestidos con ropa informal y cómoda. Saludaron a gritos, le guiñaron el ojo a alguien y empezaron a descargar herramientas. Los dos primeros en acercarse fueron uno con una caja de palas y el otro con varios manojos de plantones de pino. Miraron a Robert y sonrieron amablemente. «Entonces, ¿dónde vamos a plantar?» El anciano los guió a lo largo de la cerca y les señaló un pequeño claro junto a viejos arbustos ornamentales. Los pinos podían plantarse en un grupo compacto para que crecieran juntos, formando una hermosa franja verde. Uno de los asistentes se arrodilló de inmediato y comenzó a medir la distancia. Otros participantes se incorporaron trayendo agua, fertilizante y piedra triturada para el relleno. Robert, sintiendo una oleada de fuerza, tomó una pala y también comenzó a cavar un pequeño hoyo.
Aunque le costaba hacer movimientos bruscos, no quería ser un simple espectador. El evento en sí parecía una celebración tranquila. Alguien hablaba en voz baja del tiempo, alguien recordaba que sería bonito poner un banco bajo los árboles cuando crecieran. Robert permanecía en silencio, absorto en su trabajo. Creía que el esfuerzo era la mejor manera de sentir la vida dentro de uno mismo. Y cavar la tierra siempre es más fácil cuando hay apoyo alrededor. Una hora después, tuvo que enderezarse más a menudo, frotándose la espalda baja. Pero no dejó de trabajar. Un vecino sugirió tomar un descanso y trajo varias botellas de agua fresca. Todos se sentaron en el césped. Alguien dijo: «¿Cómo se siente, señor Wilkerson? Quizás debería descansar primero». Pero él simplemente le restó importancia, diciendo que para él era un pequeño calentamiento y que lo más importante era contribuir a la causa común. Cuando todos regresaron al trabajo, un hombre entró por la puerta a quien Robert no reconoció al principio. Resultó ser un funcionario de rango ligeramente superior al que había tomado la iniciativa de la limpieza. Saludó a Robert y le dijo que quería agradecerle personalmente su activa participación cívica y que el veterano no se escondiera de la gente, sino que intentara conectar con la ciudad. Robert se sintió avergonzado, pues no sentía que estuviera haciendo nada especial. Pero el funcionario insistió: «Debemos valorar nuestro capital humano y ustedes son nuestro recordatorio de servicio por el bien del país». Con estas palabras, le entregó a Robert una pequeña insignia con la inscripción «Ciudadano Honorario del Distrito». El anciano, confundido, no supo de inmediato dónde colocarla. Al final, simplemente la escondió en su bolsillo. Los que estaban cerca sonrieron o asintieron con aprobación. Robert recordó el receptáculo de sus condecoraciones y decidió que en casa guardaría la insignia junto a sus documentos de servicio para que no se perdiera. Tras finalizar la plantación de árboles y el paisajismo, muchos de los participantes se marcharon muy animados. Robert les agradeció su trabajo desde la entrada. Alguien le estrechó la mano. Alguien dijo: «Hasta luego», y alguien añadió en un susurro: «No nos guarden rencor». En respuesta, Robert solo asintió, sin prometer nada en voz alta. Sintió un ligero alivio. Los habitantes del pueblo habían demostrado que querían reparar de alguna manera la injusticia. Cuando todos se marcharon y el patio volvió a quedar en silencio, Robert pasó junto a los retoños recién plantados. Los pinos jóvenes se asomaban modestamente bajo la tierra húmeda, como si prometieran convertirse en futuros árboles fuertes. Imaginó que algún día estos árboles apuntalarían el cielo con sus ramas, dando una fresca sombra a los transeúntes. Quizás nietos, bisnietos o simplemente los hijos de los vecinos descansarían allí, sintiendo paz. Esa noche se sentó en el porche con una taza de té caliente. Estrellas pálidas brillaban en el cielo. Pensó en lo difícil que puede ser la vida. A veces trae cambios importantes y hostilidad. A veces envía buenas señales, como si le recordara que aún hay espacio para la esperanza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un motor fuera de la puerta. Un coche se detuvo frente a la casa, tocando la bocina como de costumbre. Robert se dio cuenta. Su hijo había regresado. El mayor, Jason Wilkerson, salió del coche. Todavía vestía el mismo uniforme militar estricto, pero parecía cansado, como consumido por las preocupaciones del servicio. Miró a su alrededor, notó los parterres recién cultivados, los plantones, y comenzó a preguntarle a su padre: «¿Cuándo lograste hacer esto? ¿Y por qué no dijiste que habría un día de limpieza?». Robert se encogió de hombros. «Yo mismo no supe hasta el final si la gente vendría con estas plántulas, pero al final todo salió bastante bien». El mayor miró a su padre con especial calidez en su mirada. «Me alegra que hubiera quienes quisieran ayudar y que hicieran lo correcto. Mereces respeto».
Robert no respondió, simplemente apartó la mirada para disimular su vergüenza. Le costaba aceptar elogios, pues se consideraba una persona común y corriente que antes solo había cumplido con su deber oficial. Esa noche, el hijo y el padre estaban sentados en la cocina, comiendo una cena sencilla de sopa y rebanadas de pan. El mayor le contó sobre sus últimos días en la unidad y los documentos que aún le faltaban por firmar. En un momento dado, mencionó una carta que había recibido del departamento militar. Según el hijo, contenía preguntas formales sobre Robert, su condición de veterano y el conflicto que había surgido en la comisaría. El mayor señaló: «Creo que es solo un reconocimiento formal, pero quizá quieran reconocerte o mostrarte apoyo de alguna manera». El anciano meneó la cabeza con escepticismo. «No sé para qué sirven estos papeles. Quizá estén informando». «Quizás, pero aún así es bueno que no se hayan olvidado de ti», añadió el mayor en voz baja. Después de cenar, salieron al patio. La luna estaba llena y su luz plateada iluminaba suavemente las copas de los árboles nuevos. Padre e hijo caminaron lentamente junto a la cerca, comprobando dónde aún faltaba apisonar la tierra. El mayor ajustó ligeramente un retoño delgado que estaba inclinado, colocando un soporte de madera junto a él. Robert observó sus decididos movimientos y se sintió agradecido. Años atrás, su hijo rara vez lo visitaba, pero ahora las circunstancias los habían acercado más que antes. «Papá», dijo de repente el mayor tras terminar su trabajo, «dime, ¿no te arrepientes de que nos metiéramos en este pleito? ¿Podríamos dejarlo todo como está y ocultar la ofensa en nuestro interior?» «¿Me arrepiento?», preguntó Robert. «No, porque si no protegemos nuestra dignidad, ¿a quién le importará? Si me hubiera dado por vencido ese día y no te hubiera llamado, tal vez esas personas habrían seguido haciendo daño a otros». El mayor asintió. Se quedaron en silencio un momento y entonces el labrador del vecino, al otro lado de la cerca, gruñó suavemente percibiendo el movimiento de alguien. Robert miró por el hueco de la cerca y dijo: «Shh, somos nosotros, tranquilos». El perro dejó de gruñir al instante. «Papá», añadió el mayor, «te pido esto. Si surge alguna otra dificultad, no dudes en llamarme». Al fin y al cabo, somos una sola familia. Robert frunció los labios y asintió levemente. Con esta decisión, regresaron a la casa. Aún faltaba mucho para la medianoche, pero el veterano estaba cansado del día y decidió acostarse temprano. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, se quedó mirando al techo un buen rato, atormentado por el recuerdo de los sonidos que acompañaron su humillación en la estación. El silbido de un aerosol, los gritos burlones. Comprendió que el tiempo cura, pero la cicatriz permanece. Solo esperaba que escenas como esa nunca volvieran a sucederle a él ni a nadie más por el color de su piel u otras diferencias. Unos días después, una mujer desconocida apareció en la puerta al anochecer. Era de mediana edad y llevaba una carpeta bajo el brazo. Robert salió del patio a recibirla y se encogió de hombros ligeramente sin saber qué esperar. La saludó y dijo que representaba a la Asociación Local de Veteranos que resultó estar involucrada en el reciente escándalo por la injusticia cometida en la comisaría. Se llamaba señora West. En el pecho llevaba una pequeña placa con el emblema del Club de Veteranos del Condado. «Vine a ver cómo se siente después de todo lo sucedido. Nuestros miembros están preocupados. Muchos incluso quisieron hablar con usted justo después de la noticia del juicio, pero temían parecer intrusivos». Robert observó atentamente a su invitado. Conocía la existencia de varias organizaciones de veteranos en el estado, pero nunca había participado activamente en ninguna. Con el paso de los años, se había ido encerrando cada vez más en su pequeño mundo. Al fin y al cabo, su servicio militar había quedado muy atrás y no buscaba recordarse a sí mismo. Pero ahora, el tono sincero de la señora West inspiraba confianza. «Gracias, me estoy recuperando», respondió. «Gracias por venir.
¿Te gustaría entrar a la casa? Ella sonrió y respondió afirmativamente. La señora West se acomodó en el sofá destartalado de la sala, recorriendo mecánicamente los lomos de los libros de la estantería con los dedos. Robert puso las tazas sobre la mesa y preparó té. La mujer empezó a preguntarle cuánto tiempo hacía que había servido, en qué unidades y si había alguna necesidad actual que la organización pudiera atender. Robert se encogió de hombros avergonzado. Vivo como puedo. Tengo un hijo que me ayuda cuando viene. No me gusta armar un alboroto con mis problemas, y no son muchos si te pones a pensarlo. Pero si alguna vez necesitas ayuda, usa los contactos de este folleto, dijo, sacando varias hojas de papel. Hemos recopilado todo lo que podría ser útil para los veteranos de nuestra ciudad. Hay números de teléfono, direcciones de asesores y nombres de médicos disponibles para atenderte si ocurre algo. Robert tomó el folleto con cuidado y sintió una gran satisfacción al darse cuenta de que había gente que se preocupaba por el destino de los soldados que ya habían entregado su fuerza a la patria. Le dio las gracias de nuevo y la señora West continuó. Por cierto, después del incidente contactamos con los periódicos locales. Quieren entrevistarte. ¿Te importa? Entiendo que el tema es delicado, pero a muchos les interesará saber cómo sobreviviste ese día. El anciano frunció el ceño. No quería tener que volver a repasar los detalles en público. Tras unos instantes, dijo en voz baja, «Lo pensaré. No sé si quiero entrar en detalles, pero si crees que podría ayudar a alguien». La mujer asintió comprensivamente. Entiendo tus dudas, no estamos obligando a nadie, pero hay quienes creen que tu historia es un ejemplo importante para nuestra sociedad, especialmente para los jóvenes que necesitan ver que la justicia aún existe y que debemos actuar para lograrla. Robert hojeó el folleto. Vio que enumeraba diversas áreas de asistencia, incluyendo asistencia legal. El periódico se había publicado recientemente y claramente intentaban tener en cuenta todos los matices para las familias de veteranos. El discurso sereno de la señora West inspiraba confianza, pero aún sentía cierta reticencia a salir a la luz pública. «De acuerdo», dijo finalmente. «Tomaré una decisión más tarde. Por ahora, me temo, los recuerdos están demasiado frescos». Tomaron té, charlaron un poco más sobre el tiempo, sobre cómo subían los impuestos territoriales en casa, sobre la vida en general. Antes de irse, la señora West le entregó una tarjeta de presentación de su asociación. Al salir, intercambiaron sonrisas corteses. Robert pensó que esta mujer tenía un alma bondadosa. Podría haber estado cumpliendo una tarea formalmente, pero en realidad se acercó a él con una atención plena y sincera. Cuando la puerta se cerró tras ella, se quedó solo y sintió que el nudo en la garganta se le aflojaba un poco. No lloró, no gritó, no se quejó, simplemente sintió cómo el dolor interior se desvanecía poco a poco. Quizás no de inmediato, pero el mundo avanza y algunas personas son capaces de demostrar una verdadera comprensión de su deber cívico, ayudar a veces aunque a un veterano a no sentirse solo. Al día siguiente, Robert se despertó temprano, como en sus días en el ejército. Dormir con sus pensamientos no siempre significaba encontrar una respuesta, pero hoy se encontró con una nueva determinación. Recordó lo que la señora West le había dicho sobre la entrevista y pensó que si su historia podía ayudar a alguien, tal vez no debería aislarse de la sociedad. Pero aún persistía una duda. ¿Querría volver a indagar en los detalles? Con estos pensamientos en mente, el veterano se dedicó a sus quehaceres diarios. Terminó de limpiar el viejo cobertizo, donde algunas tablas estaban deterioradas desde hacía tiempo, y las reemplazó con tablones nuevos. Luego barrió el patio, llevó las ramitas y la hierba seca a la pila de compost, cubriéndola cuidadosamente con una bolsa para que el viento no arrastrara los restos por el jardín. La sensación de orden en la zona siempre le infundía paz. Al mediodía, el tractor de un granjero local se adentró en el camino de tierra que discurría detrás de la propiedad. El conductor saludó a Robert, como si lo reconociera como un veterano, y gritó: «Que tenga un buen día», como si fuera algo natural.
Robert asintió, pensando que los tiempos estaban cambiando. No hace mucho, cruzarse sin darse cuenta era lo normal, pero hoy la gente es más amable. Poco después llegó el cartero con sobres nuevos. Entre ellos había una invitación a una escuela local para una noche en memoria de los veteranos. Robert la leyó y se quedó allí, pensando. No solía asistir a eventos donde se reunían grandes grupos de desconocidos, pero quizá el curso de los acontecimientos estaba cambiando. La invitación parecía oficial. Se informaba de que se estaba preparando un modesto concierto en el salón de actos, al que asistirían algunos militares retirados, así como matrimonios cuyo padre o abuelo había servido en el ejército. Le ofrecieron a Robert dar un discurso si lo consideraba necesario, pero le recalcaron que no era necesario. Lo importante era asistir como invitado de honor. Robert releyó la invitación varias veces, preguntándose si debía asistir a semejante fiesta. Entonces recordó cómo había hablado recientemente con Louise, la vecina, sobre la guerra. La escuela podría ser el lugar donde las nuevas generaciones verían a un hombre que había cumplido con su deber. Quizás debería dejar de lado sus dudas y dejar que los jóvenes escucharan las respuestas de primera mano. Exhaló y decidió que valía la pena ir. Al fin y al cabo, si no quería hablar, simplemente se sentaría modestamente en el pasillo, sin obligaciones, solo una muestra de respeto por la futura generación. Volvió a mirar la invitación anotando la fecha. El evento sería en un par de días. Entonces, sin duda, tendría tiempo para visitar una pequeña tienda en el centro y comprarse una camisa nueva y más decente, porque la vieja ya había pasado por mejores momentos y había perdido su frescura en algunas zonas. Esa misma noche, llamó al mayor Jason Wilkerson y le dejó un mensaje en su teléfono fijo. Lo habían invitado a una fiesta escolar y le encantaría que su hijo asistiera, pero solo si tenía tiempo. Su hijo no contestó de inmediato. Probablemente estaba en el trabajo, y Robert colgó, sintiendo que había hecho lo correcto. Nada le impedía compartir sus planes y luego dejar que la vida estableciera sus propias prioridades. Cuando ya oscurecía, el veterano salió de nuevo a pasear por su jardín. Los plantones de pino, plantados por sus vecinos, se fortalecían ante sus ojos. Robert caminó entre las hileras, comprobó la humedad de la tierra, notó que un par de brotes necesitaban un poco de agua. El agua de la manguera fluía con regularidad, goteando sobre la tierra oscura. Le gustaba ese ligero crujido del agua que lo distraía de sus pensamientos ansiosos. Tras terminar de regar, apagó la bomba y escuchó los sonidos de la noche. Un búho lejano ululaba en el cinturón forestal. En algún lugar de la parcela vecina, las ramas crepitaban en un fuego. Pequeñas gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, que, al parecer, pronto se convertirían en llovizna. Robert corrió al porche y se sentó en una silla crujiente. La tenue luz de una bombilla desdibujaba los contornos de los marcos de puertas y ventanas en la oscuridad. En ese momento, comprendió que, a pesar de todas las experiencias dolorosas, la vida continúa, la naturaleza no se detiene y la paz interior solo se puede encontrar aceptando los nuevos movimientos con humildad, pero no sucumbiendo al mal. Se acercaba el día del evento escolar. La mañana anterior, Robert tomó el autobús al centro para elegir una camisa nueva. La tienda estaba cerca de una plaza tranquila donde se alzaban varios arces con hojas amarillentas. En el escaparate colgaba ropa modesta para hombres de todas las edades. Robert entró intentando no llamar la atención. La vendedora, al ver al anciano, le ofreció varias opciones. Le explicó que necesitaba una camisa blanca sencilla y sin adornos, siempre que la tela fuera cómoda y resistente. La mujer le mostró un par de tallas y él empezó a probárselas frente al espejo, mirándose. Sus canas habían vuelto a crecer un poco y no quedaban rastros del tinte verde. Pero al mirarse a los ojos, Robert comprendió que la marca en su alma permanecería para siempre. Dejó esos pensamientos a un lado y eligió la camisa con la que se sentía más seguro. Tras pagar, salió y se sentó en un banco bajo las ramas de arce a descansar. El aire había refrescado un poco,
pero no llovía. El bullicio de la ciudad fluía con libertad. Alguien compraba comida en la tienda vecina. Alguien se apresuraba a trabajar. El sonido de un camión resonaba con fuerza en las paredes del banco de enfrente. Robert observaba la escena como si estuviera fuera, sintiendo cierto desapego y al mismo tiempo una calidez interior. Al fin y al cabo, todo esto es su pequeña patria, por imperfecta que sea. Un transeúnte con uniforme de empleado municipal se fijó en el banco. Robert creyó haberlo visto antes, quizá en la oficina del ayuntamiento o entre los asistentes a la jornada de limpieza. El hombre lo saludó y se detuvo cerca. «Me alegro de verlo, señor Wilkerson». «¿Cómo está?» «Gracias, todo está tranquilo», respondió Robert. «Escuché que pronto actuarás en una fiesta de veteranos de la escuela. Quiero decir que es una buena idea. También iré con mi familia a escuchar historias, si me lo permites». El veterano asintió, un poco avergonzado. «No sé qué diré exactamente, ni si lo diré. Pero si lo hago, intentaré ser breve». El hombre sonrió. «Lo importante es que los chicos y la gente del pueblo te vean. A veces, tu sola presencia significa más que las palabras». Luego se despidió y siguió con sus quehaceres. Robert permaneció sentado en el banco, con los ojos desorbitados, viendo a las palomas picoteando migas cerca del cubo de basura. Tras un breve descanso, se levantó y se dirigió a la parada del autobús para volver a casa. De camino, paró en una panadería, una pequeña panadería donde a veces compraba pan y bollos, aunque él no comía muchos dulces. A veces compraba tartas si iba a encontrarse con su hijo. Tras pagar otra hogaza, saludó cortésmente a la dueña de la panadería, quien amablemente le deseó un buen día. Pronto Robert llegó a su calle y tras bajarse del autobús se dirigió a casa. De camino vio a sus vecinos. Estaban arreglando una tubería torcida que salía de su garaje. Robert les saludó amablemente con la mano. Un vecino, un joven fuerte, asintió brevemente y dijo: «Si necesita ayuda con cualquier cosa, señor Wilkerson, llámeme». El anciano le dio las gracias, aunque no tenía ninguna preocupación en particular en ese momento. Todo parecía tranquilo y casi próspero, dejando a un lado la sombra de los recuerdos recientes. Ya en su puerta se detuvo a observar las plántulas. Se erguían erguidas, meciéndose suavemente con una ligera ráfaga de viento. Al abrir la puerta principal, Robert se quitó los zapatos y pasó la mano por la camisa nueva que guardaba en la bolsa. Una voz interior le decía que la noche de adelgazamiento de mañana no requería grandes discursos, pero que quizás allí encontraría nuevas palabras para transmitir a quienes lo rodeaban lo más importante. La dignidad y el respeto mutuo no se dan fácilmente. Hay que defenderlos y protegerlos. Llegó la noche del evento escolar. El mayor Jason Wilkerson por fin había llegado, aunque llegó en el último minuto, como si acabara de bajarse de su patrulla y se hubiera puesto una chaqueta de civil, ajustándose apenas un poco el cuello. Robert lo esperaba en la entrada del auditorio de la escuela. Estaba contento de que su hijo hubiera llegado. Quería que viera cómo un pueblo humilde honraba a los veteranos. La sala estaba abarrotada, padres con sus hijos, los propios alumnos, profesores. En las paredes colgaban modestos carteles sobre el servicio, sobre guerras pasadas, sobre el heroísmo de soldados de diferentes épocas. En el escenario, un poco a un lado, se encontraba una orquesta escolar compuesta por varios instrumentos de viento metal y un acordeón de botones. Había filas de sillas cerca del escenario, donde se sentaban los invitados, veteranos de diferentes edades. Muchos se saludaban, intercambiaban sonrisas, alguien vestía uniforme de gala con medallas. Robert parecía un desconocido entre ellos, pues nunca había asistido a reuniones similares. El profesor que dirigía la velada presentó a varios veteranos distinguidos al público. Cada uno se puso de pie por turnos y pronunció un breve discurso sobre su experiencia en combate, sus sacrificios y sus vivencias de posguerra. Cuando llegó el turno de Robert, dudó. Las brillantes luces del escenario le daban en los ojos, ahogando la voz del público. Su hijo, sentado entre el público, asintió levemente alentándolo.
Finalmente, Robert decidió que se esperaba que dijera al menos unas palabras. Se levantó lentamente y se acercó al micrófono. La sala quedó en silencio. Empezó, sintiendo que el corazón le latía más fuerte de lo habitual. Me llamo Robert Wilkerson. Serví en zonas conflictivas hace muchos años y vi todas las facetas de la guerra: coraje, desesperación e injusticia. Pero siempre creí que, como seres humanos, debemos aferrarnos más a nuestra humanidad. Hizo una pausa para recuperar el aliento. La sala estaba en silencio, atenta y comprensiva. Ustedes, jóvenes, viven sin las dificultades que nos azotaron, continuó con voz tranquila pero clara, y que Dios les conceda que nunca conozcan los horrores de una verdadera batalla. Sin embargo, todos vivimos en una sociedad que tiene sus propias luchas, con los prejuicios, la crueldad, la indiferencia. Tuve que enfrentar la injusticia recientemente, ya en mis últimos años, pero me ayudaron a sobrellevarla. Mis seres queridos me ayudaron. Los vecinos de nuestro pueblo me ayudaron cuando vieron que era necesario defender los derechos de un veterano, los derechos de una persona. Quiero decirles, nunca se rindan si alguien intenta humillar a otro por su color de piel o sus características. Todos somos igualmente dignos de respeto. Estas últimas palabras salieron con dificultad. Cerró los ojos un instante, recordando el tinte que le corría por el pelo, el olor denso y sofocante. Una amarga sensación le revolvió el estómago, pero contuvo la emoción y terminó. Gracias por su atención. Espero que su generación sea más sabia. Gracias. El público no respondió con una ovación de pie, sino con un cálido y profundo aplauso. Entre el público se oían lágrimas apenas contenidas de mujeres mayores y rostros serios de hombres jóvenes que, quizás por primera vez, comprendían lo difícil que es ganarse la dignidad. Robert regresó a su asiento, intentando no mirar a la multitud para no dejarse llevar por un exceso de emociones. Inmediatamente después, otro veterano subió al escenario y comenzó a contar sus recuerdos. Robert sintió que le temblaban las manos. El mayor se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Papá, estuviste genial, gracias». El anciano permaneció en silencio, pero en su alma, a pesar de la emoción, sentía un extraño alivio, como si hubiera liberado el dolor acumulado en su interior. A veces, para dejar atrás el pasado, es necesario expresarlo. Ahora, el silencio opresivo había emigrado de su corazón a un espacio más luminoso donde aguardaba la comprensión. A medida que el evento se acercaba a su fin, la sala comenzó a vaciarse gradualmente. Robert se levantó, sintiendo la espalda y las piernas entumecidas por tanto tiempo sentado. Varios veteranos que no lo conocían se acercaron. Le estrecharon la mano, le dijeron gracias y le dijeron palabras fuertes. Algunos padres jóvenes también expresaron su gratitud, diciendo que era importante que sus hijos escucharan tales discursos. Robert, avergonzado, respondió con frases cortas, intentando apartar la mirada por curiosidad, para no entrar en detalles sobre lo sucedido en la estación. Un reportero del periódico local apareció en el pasillo de la escuela, cerca de las gradas con fotos de antiguos graduados. Le pidió a Robert unas palabras para un artículo breve. Recordó la oferta de la señora West y decidió que, ahora que ya había hablado en el escenario, bien podría aceptar. Respirando hondo, Robert dijo en voz baja: «Escribe que estoy agradecido con quienes me apoyaron y que espero que nuestro pueblo encuentre maneras de prevenir casos como este en el futuro. ¿Puede darme algunos detalles sobre lo que ocurrió exactamente en la estación?», preguntó el periodista con cautela. «Dejaré que el tribunal y los documentos oficiales hablen de los detalles», respondió Robert. «Solo diré que los insultos raciales son inaceptables en una sociedad civilizada. Y como veterano, creo que debería haber canales para proteger los derechos legales». El periodista asintió, tomó algunas notas rápidamente en su cuaderno, le dio las gracias y se marchó. En ese momento, el mayor esperaba a su padre a la salida, con la chaqueta al brazo.
Se ofreció a llevar a Robert a casa en su propio coche. El veterano aceptó encantado, ya que era tarde y el autobús ya no funcionaba. Viajaron en el coche un rato en silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas. Los cruces estaban desiertos. Solo pasaban un par de coches. Finalmente, el mayor preguntó: ¿Cómo te sientes después de esta noche? Robert, sentado en el asiento delantero, se encogió de hombros. No sé, hijo. Estoy cansado, pero me siento aliviado. Ya dije lo que tenía que decir. Tus palabras fueron fuertes y sinceras. Creo que el joven te escuchó. Robert miró por la ventana lateral, observando las siluetas de las fachadas que pasaban rápidamente. Al fin y al cabo, poco a poco, se estaba haciendo a la idea de que su historia ya era conocida por muchos, y si alguien había aprendido una lección, entonces todo había valido la pena. Al llegar a casa, el mayor lo ayudó a bajar del coche, cerrando la puerta con cuidado. El aire fresco de la noche le rozó el rostro con una brisa agradable. El hijo se ofreció a pasar la noche, pero el mayor también tenía asuntos que requerían salir temprano. Al final, acordaron que el hijo pasaría la noche con su padre y se levantaría temprano al día siguiente para cumplir con sus obligaciones al amanecer. Robert aceptó agradecido. Al cruzar el umbral, la casa olía a muebles viejos y madera cálida. El hijo ayudó al viento a quitarse la ropa de abrigo y luego fueron a la cocina a tomar el té antes de acostarse. Robert tomó un vaso marrón para él y otro para su hijo del estante y vertió té de hojas sueltas en un colador. Mientras tanto, el hijo apoyó los codos en la mesa, como si pensara en algo importante. «Papá», dijo mientras su padre ponía el té a hervir, «quiero hablarte de nuevo sobre lo que pasó en la comisaría, pero esta vez desde una perspectiva ligeramente diferente. Una vez dijiste que no querías hacer grandes declaraciones, y ahora has dado un discurso ante decenas de personas. ¿Cómo llegaste a esto?» Robert hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Quizás solo estoy harta de callar. Si muero con rencor, nada cambiará. Una vez luché por vivir en una sociedad donde se proteja la libertad humana. ¿Por qué debería alejarme ahora si puedo inspirar a alguien a no tolerar la humillación?» El hijo sonrió levemente. «Entonces tu corazón te dice que no hay vergüenza en decir la verdad. Eso está bien». Guardaron silencio un momento, mientras el té burbujeaba en sus tazas. Luego se sentaron, saboreando lentamente la bebida caliente. Robert notó que su hijo, aunque ya adulto, a veces buscaba su aprobación con la mirada, como en su infancia, y Mayor sintió que su padre ya no se encerraba tras las puertas de acero de su alma. «Me voy mañana a eso de las 5 de la mañana», dijo el hijo. «Esperaba que después de todo esto no te quedaras con una sensación de vacío». «Todo estará bien, hijo», respondió Robert. «Gracias por quedarte al menos una noche». Luego se dieron las buenas noches. El viento del exterior mecía suavemente los cables recién estirados, produciendo un suave silbido. Antes de acostarse, Robert se sentó en el borde de la cama y puso una camisa nueva junto a ella. Ya no le parecía tan importante. Lo importante era poder revelar a la gente lo que llevaba dentro. El mayor Jason Wilkerson partió antes del amanecer en el este esa mañana. Robert ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Solo escuchó el crujido de la puerta y el rugido distante del motor. Se quedó junto a la ventana un momento, justo a tiempo para ver desaparecer el coche de su hijo por la esquina, y luego permaneció allí en silencio un rato. El sueño comenzó a apoderarse de él de nuevo y volvió a la cama, decidido a darse una hora más de descanso. Pero un ligero sueño se apoderó de él entre extrañas sombras, devolviéndole la memoria. Fragmentos surgieron en su sueño: el tintineo de las armas durante las operaciones militares, las voces fuertes de sus compañeros en una tienda de campaña, el aire rancio de los campamentos. Sus pensamientos se mezclaron con la imagen de aquel pasillo de la comisaría, donde la repugnante pintura verde parecía resbalarle por la frente. Robert se estremeció de repente y despertó, recordando que solo había sido un sueño. Aunque desagradable, se recompuso, se levantó y fue a la cocina a preparar café.
Después del desayuno, inspeccionó su parcela. Todo estaba en orden, la cerca se mantenía firme, las tablas que había reemplazado aguantaban como debían. Las plántulas plantadas por el equipo de limpieza voluntario de la comunidad apenas necesitaban riego, ya que había llovido poco. Decidió dedicar la mañana a un trabajo útil. Tomó sus herramientas y fue a arreglar una vieja regadera, cuyo fondo se había oxidado. Estaba haciendo esto cuando el calor del día lo sorprendió. Con un alambre doblado en sus manos y un par de parches de metal, Robert estaba agachado bajo el dosel, tratando de estañar cuidadosamente el área dañada, cuando escuchó una voz familiar detrás de él. «Buenas tardes, ¿puedo pasar?». Era la señora West de la organización de veteranos. Hoy se veía un poco menos formal, con una blusa ligera de verano, pero con la misma sonrisa amable. Robert asintió, dejó sus herramientas y se sacudió los pantalones, dejando claro que se alegraba de verla. «Hola, me alegro de volver a verte», dijo. «Pasa al patio. Perdón por verme así. Estoy trabajando un poco». «No te preocupes», sonrió. «No te quitaré mucho tiempo. Solo quería ver cómo te fue en la escuela. Oí que diste un discurso». Robert estaba un poco avergonzado. «Sí», dijo algunas palabras. Nuestros participantes quedaron encantados. «Dicen que tu historia conmovió a los presentes. Lamento no haber podido asistir. Estaba ocupado con asuntos urgentes, pero me alegra muchísimo que hayas participado». Él asintió, recordando el ambiente de la sala. Entonces, la señora West dijo que había traído información de la Asociación de Veteranos, la ubicación de hospitales militares cercanos, una lista de servicios de asesoría legal gratuita sobre prestaciones y ayuda financiera, y un par de recortes de periódico que ya incluían una nota sobre el concierto en la escuela. «Te has convertido en un símbolo de la necesidad de alzar la voz», dijo entregándole el recorte, «sobre todo después de aquel incidente en la comisaría. No es muy detallado, claro, pero la cuestión es que la gente del pueblo tomó tus acciones como una lección importante». Los ojos de Robert recorrieron rápidamente las líneas impresas. El autor del artículo describió su breve discurso y señaló que el público aplaudió al veterano al final. No hubo detalles concretos sobre la pintura, pero sí se mencionó el juicio. El tono del artículo era respetuoso. Esto tranquilizó a Robert. No quería que la tragedia se volviera sensacionalista. «Gracias», le dijo a su invitada, devolviéndole el recorte. «Déjamelo, lo leeré con atención más tarde. Estoy un poco ocupado ahora mismo». «Por supuesto», respondió ella comprensivamente, colocando las sábanas sobre su mesa improvisada. «Espero que todo le sea útil». Se quedaron un momento bajo el susurro de las ramas. Una ligera ráfaga de viento traía consigo el aroma de la hierba en flor. La señora West admitió que su organización tenía la intención de debatir en la reunión la posibilidad de establecer un premio aparte para aquellos veteranos que demuestran valentía no solo en el campo de batalla, sino también en la vida civil, resistiendo la injusticia. «¿Te importaría que tu nombre sea considerado?», preguntó en voz baja. Robert levantó las manos. «No busco premios, pero si lo crees necesario, haz lo que creas correcto». «Agradezco las buenas intenciones», y así se despidieron. La señora West, tras desearle un buen día, se marchó y Robert regresó a su regadera, pero reflexionó un momento, como si mirara a una distancia invisible. Era asombroso cómo la vida, tan recientemente destrozada por una humillación vergonzosa, lograba abrirse paso a nuevos brotes de esperanza. Personas que antes no conocía, ahora le ofrecían ayuda y reconocimiento. Suspiró profundamente, dándose cuenta de que él mismo estaba listo para formar parte de esta ola de cambio, aunque no de forma ruidosa, sino sincera. Pasaron las semanas. Robert se fue acostumbrando cada vez más a una vida mesurada. Ya no se aislaba de las visitas ocasionales ni evitaba a los vecinos. Encontraba alegrías silenciosas en cada nuevo día. Regar las plántulas, leer el periódico, responder las escasas cartas que empezaban a llegar de organizaciones de veteranos de diferentes distritos. Algunos le expresaron su apoyo, lo invitaron a reuniones locales. Robert seguía sin apresurarse en la publicidad, pero aún sentía que podía elegir cómo actuar.
y esta conciencia le dio libertad interior. A veces notaba que el recuerdo de la pintura verde volvía, sobre todo por la noche, pero ya no sentía la misma vergüenza y humillación. Comprendió que había pasado por esto y defendió su dignidad. Surgieron imágenes, pero su imaginación se llenó cada vez más de imágenes conmovedoras de su hijo, de los vecinos que lo ayudaron a lavarse ese día y a volver a la vida normal. Y a veces recordaba la sala del tribunal donde el juez anunció la decisión. Y comprendía, incluso en un sistema imperfecto, se puede lograr justicia si no se rinde. A veces, durante el día, su vecina Louise pasaba a preguntarle sobre historias de la guerra. Antes, Robert dudaba en abrirse, pero ahora empezó a contarle sobre sus compañeros, sobre cómo se cuidaban mutuamente en un país extranjero. La niña escuchaba con los ojos abiertos, se interrumpía para hacer preguntas inesperadas y luego corría a casa a contárselo todo a sus padres. Robert la vio irse y no pudo evitar sonreír. Después de todo, sus palabras podrían enseñarle respeto y compasión. Una tarde, cuando el sol estaba en su cenit, un coche se detuvo de nuevo frente a su casa. De él salió el mismo capitán de policía, aún profundamente preocupado por la reputación de su departamento. Llamó a la puerta y Robert, aunque temblaba por dentro, lo dejó entrar. «No vine en misión oficial», dijo el capitán. «Quiero disculparme personalmente y explicarme. No apruebo la barbarie de mis antiguos subordinados, pero en parte me culpo. No creé un ambiente donde algo así no pudiera ocurrir. Quizás no presté atención a sus palabras desde el principio». Robert observó su rostro anguloso, notando un evidente remordimiento. El capitán admitió que había pensado en renunciar más de una vez, pero sus superiores insistieron en que se quedara y trabajara para mejorar la disciplina. Ahora, la estación estaba impartiendo capacitaciones adicionales, charlas sobre imparcialidad y respeto ciudadano. Robert guardaba silencio, escuchando atentamente. Sabía que el sistema no podía reconstruirse de golpe, pero cada paso hacia la justicia ya era un camino hacia la mejora. Finalmente, el capitán respiró profundamente. «Espero que algún día puedas perdonarme a mí y a nuestros empleados por todo lo que pasó». Robert respondió suavemente. «No te guardo rencor personalmente, pero estoy seguro de que la responsabilidad no debería quedar en palabras. Solo asegúrate de que nadie se permita hacer algo así. Al fin y al cabo, no es solo importante para mí». El capitán le dio las gracias. Se tocó brevemente la visera de la gorra como si le rindiera homenaje y caminó hacia el coche. Robert lo vio marcharse, sintiendo que algo realmente había empezado a cambiar. En algún momento de su lejano pasado militar, había visto oficiales capaces de admitir sus errores y valoraba esa habilidad por encima de cualquier otro reconocimiento. Por la noche, antes de dormir, finalmente cediendo al cansancio, Robert recogió la misma gorra de veterano con el emblema que usó en su juventud. Pasó el dedo por las letras bordadas de la etiqueta. Antaño fue un orgullo, símbolo de honor y valentía. Luego vinieron tiempos de silencio y olvido, y ahora la vida ha demostrado una vez más que un símbolo de honor no debe cubrirse de polvo. Se puso la gorra lentamente, se miró al espejo y dijo en voz baja: «No estoy destrozado, y el país por el que luché tampoco está completamente perdido. Si existe gente así, entonces hay esperanza». Con estos pensamientos, volvió a guardar su sombrero en el estante. Solo le quedaba calmar la ansiedad que aún le quedaba en el pecho. Su pequeña casa seguía en pie, bañada por la luz de la luna, y la luz reflejada titilaba tímidamente en la ventana. En algún lugar del jardín temblaban los brotes frescos de los pinos jóvenes. Robert sabía que podría haber nuevos desafíos por delante, pero ahora, por cada buen momento, por quienes respetan la verdad, valía la pena vivir más de un día. Cerró los ojos, sumiéndose en la paz. Allí, en la quietud de la noche, se fundieron los recuerdos dolorosos con la silenciosa alegría de tener gente cerca dispuesta a ayudarlo.
y en esta mezcla el veterano sintió finalmente que volvía a ser él mismo, a la paz que nace cuando la justicia, al menos parcialmente, triunfa.